Buenas tardes a todos. Son los últimos temas de la segunda unidad. Antes de que termine la semana, les tengo que dejar las actividades que son para esta unidad. Y la entrega vendría siendo como el miércoles de la semana que viene, más o menos. ¿Sí? Recordando y haciendo hincapié. Se supone que yo le calculo que a más tardar el 13, ya tendrías que darles cuáles son las actividades para esta semana, para esta unidad, y tenían que entregármelo el 20, ¿sí? Entonces, recordemos que el 25, el 21 todavía tenemos clase y el 25, pero a partir del 26 yo no vengo, y no es porque me vaya de viaje, bueno, ojalá fuera, pero no. Voy a estar evaluando el programa del Tecnológico de Acapulco, la carrera de sistemas, ingeniería en sistemas computacionales para Acapulco, entonces, para el Tecnológico de Acapulco. Entonces, del 26 hasta el 29 voy a estar ocupado en eso, ¿sí? O sea, voy a estar en mi casita, pero voy a estar de evaluador, así con traje y toda la cosa, muy formal, pero bueno. Ok, entonces, antes de continuar y antes de empezar bien, pregunta obvia, ¿qué es la probabilidad? ¿De qué se trata todo esto de la probabilidad? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué es la probabilidad y para qué nos sirve, compañeras y compañeros? La probabilidad nos sirve para tomar decisiones. Sí, 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 muy cierto. Muy bien resumido, ¿no? Para tomar decisiones, o sea, ¿qué decisiones? Por ejemplo, si tomas un trabajo, ¿no? Si haces un gasto, ¿no? Por ejemplo, yo iba a ver iba a ir a ver al América, pero tuve muchos gastos y pues no. Entonces, aunque es muy poco probable que vuelvan, pero bueno, ni modo, algún día se me va a hacer. Bueno, ya lo he ido a ver, yo ya he visto el equipo en la Azteca hace años, pero hace muchos años. Pero bueno, las probabilidades es para eso, o sea, que sepas tomar decisiones en base a probabilidades, no a cuestiones sentimentales. O sea, ¿por qué razón? Bueno, de hecho hay un artículo que estaba leyendo que le llaman sentipensar. Sentipensar es de que uses el cerebro, pero a su vez utilices los sentimientos para ser empático con la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí casi no me cuentan cosas porque, o sea, por ejemplo, no, yo soy un mal hombro para llorar, ¿no? Porque si alguien me dice, es que tengo tal problema y esto, yo le digo, pues haz esto y haz esto y haz esto. Pero me dicen, no, pues, dice, el clásico, ¿no? Yo lo que quería nada más es alguien que me oyera, no que me dijera que estoy mal o que soy esto, que no, pues, por lo tanto, pues no soy bueno en ese sentido, pero sí, muchas veces lo que se estila ahora es de que sean buenos en ambos sentidos, ¿no? O sea, que sean buenos para ser empáticos, o sea, que se pongan en el lugar del otro. Y es que yo digo, bueno, o sea, puedo entender al otro, pero no me puedo poner en su lugar. Si no puedo decir, bueno, es que si es obvio que estás haciendo mal las cosas, pues, ¿qué quieres? No las hagas. Entonces, bueno, ya antes de empezar, por ejemplo, esto se me hizo curioso, es una estadística de los países más corruptos del mundo. Bueno, son 179 países. El país menos corrupto del mundo es Dinamarca, empatado con Nueva Zelanda, ¿no? Son los países que acumulan más puntos. Los países que acumulan menos puntos son como, por ejemplo, Sudán, que acumula 12, mientras que Dinamarca acumula 88, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, de América, de América nada más ni siquiera entra Estados Unidos, ¿eh? De América lo único que entra es Uruguay. Uruguay está en el lugar 21 y los Estados Unidos está hasta el 25, ¿sale? Con todo lo que son. Obviamente, lamentablemente para nosotros, México está en el lugar 124, ¿sí? Ahora la pregunta obvia, a ver, una pregunta, este, por ejemplo, esta estadística, ¿para qué te podría servir a ti como gente de turismo?
ahorita que hablamos de las probabilidades. A ver, díganme, ¿por qué te convendría o para qué te serviría esto? ¿No se imaginan? Para saber en qué lugares podríamos hacer ciertas actividades o cuáles serían las mejores opciones para viajar, para Exacto. conocer. ¿Tú recomendarías a alguien que fuera a Afganistán o a Corea del Norte o a Venezuela? Por el simple hecho, ¿cuál es el problema de la corrupción? El problema de la corrupción es de que te pueden, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que me platicaron unos alumnos que fueron a Ecuador hace muchos años. Yo después fui y ya lo habían cambiado. Que por ejemplo, cuando salías de Ecuador te cobraban $100 de impuestos, pero nada más porque sí. Así que dices, ay, ¿por qué? O por ejemplo, hay lugares como en Rusia que también igual te pueden multar por cualquier cosa, entonces así como para que muchas cosas tienes que dar la famosa mordida o el soborno, y lo cual obviamente pues es un problema, ¿no? O sea, tú podrías decir, a qué recomendarían ir, por ejemplo, a Guatemala, a Turkmenistán, al Congo. ¿A cuáles lugares sería muy seguro ir? Por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania. Sí, sí, Alemania es muy segura. O sea, de hecho, ves pocas patrullas. Bueno, yo no vi muchas patrullas y la gente anda en la madrugada muy tranquila. O sea, no andas así con el miedo de... En Estados Unidos varía, ¿eh? Yo en Los Ángeles me dio un miedo. Así que dices, aquí te van a saltar, ¿no? Pero si te fijas, eso también tiene que ver con las probabilidades, porque dices, a ver, independientemente de lo lejos que estén, hay ciertos países que nunca recomendarías, ¿no? O sea, incluso, le digo, yo fui a Ecuador y aquí está en el lugar 92. Y de hecho, sí, varios de mis compañeros me decían, no vayas a tal parte y no vayas a esta parte. Y así como que, bueno, pero como es por mi tipo de piel, pues sí me parezco a los locales, ¿no? O sea, mientras no hablara, no había problema. Pero sí es peligroso, hay que tener cuidado. O sea, todos esos países del 92 para abajo, todos son lugares peligrosos. Curioso, la India es menos peligroso que Ecuador. Yo pensé que era más peligroso. ¿Sale? O Argentina. Argentina es menos peligroso que China. Bueno, que están empatados. ¿Sale? Entonces, es importante porque, como dicen, ese tipo de estadísticas deberías de tomarlas en cuenta cuando haces una recomendación. De hecho, hay un artículo que estaba leyendo, déjenme ver si lo encuentro, que también se me hizo interesante. Bueno, si usted lo puede leer después, digo, no se lo estoy a poner ahorita, pero era, a ver, reforma eléctrica, más rutina, hombre, imágenes, veterinario, Alex, Amazon, bueno, creo que no, ya no está a la mano. Voy a ver si lo buscándolo es turismo, diligencia artificial. Ok, por ejemplo ¿no? Que te dicen que si combinas la inteligencia artificial con el turismo, ¿y saben a qué se refieren con eso la inteligencia artificial es estadística? Buena parte de estos algoritmos, o bueno, los programas en los que ustedes, bueno, les digo porque yo alguna vez estudié eso en la maestría, este, o sea, por ejemplo, ya hay programas que te permiten utilizar conversaciones, ¿sí? En donde tú
prácticamente establece un diálogo con el programa para que le haga recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, los precios, ¿sí? O sea, de hecho, puede ser de que las aerolíneas suban o bajen su precio de acuerdo a cómo esté el mercado, ¿no? Traductores automáticos cada vez van a ser más. Bueno, algo que sí me pasó y que se me hizo súper padre. Una vez estaba en... Bueno, están los asistentes que ustedes se ponen unos audífonos y van con un aparatito, ¿no? Y te va diciendo en los museos, pieza es de tal cosa y tal cosa. Una vez me tocó en el Parlamento de Alemania, o sea, vas así, es una cubierta de cristal, y el sistema lo prendí y no hacía nada. Dije, yo me quedé como tonto, ¿no? Dije, chihuahua, esta cosa está descompuesta, no hace nada. Y lo cambié porque te lo ponen en varios idiomas, ¿no? Lo puedes cambiar en francés, inglés, alemán. Pero lo que yo no sabía era que a medida de que te vas moviendo, el aparato detecta en dónde estás parado. Y entonces cuando te acercas a una ventana te dice, al fondo usted puede ver el edificio tal, puede ver esto, puede ver lo otro. Entonces detecta automáticamente dónde estás. Entonces a partir de eso ya te va dando un tour, o sea, te va diciendo automáticamente qué es lo que, en qué ventana estás y qué cosas te puede decir. Que es muchas veces como esto de acá, ¿no? Los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales son muy interesantes porque por ejemplo, tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me cayó pesada la cena, necesito que me encuentres ¿cómo se llama? Una farmacia, ¿no? Y eso me ha pasado en muchos lados, que de repente alguien se enferma y tienes que llevarlo con un médico, o de repente el clásico, tengo antojo de, de este, de un, ¿cómo se llama? Tengo antojo de un café un café así, o sea. Entonces te dicen dónde hay lugares y cómo rápidamente puedes llegar. De hecho, yo vi una vez hace muchos años un asistente, un guía turístico que tú llegas, te bajas del camión, hay un mapa, le tomas foto, se lo mandas a la aplicación y la aplicación te dice qué lugares turísticos hay. Te dice a qué horas cierran, qué hay en cada lugar, si hay restricciones especiales, o sea, por ejemplo, hay museos donde nada más puedes entrar a ciertas horas porque son muy llenos, sobre todo en Europa. Y las comidas, ¿no? Si hay restaurante cerca, qué comidas hay, qué precios tienen, perdón, horarios, etcétera. Entonces, prácticamente todo esto que vende aplicaciones, excepto la robótica, ¿sí? Este, buena parte se basan en estadísticas, puras estadísticas. O sea, de hecho, un ex tesista mío y que después hizo el doctorado, en el doctorado lo que él terminó haciendo fue ¿cómo se llama? Fue un concepto por medio de las redes sociales, vas tomando, bueno, aclarando que nunca lo comercializó, o sea, nunca lo vendió ni nada por el estilo, entonces pues fue una lástima porque podría servir bastante para un negocio. Y la idea es muy simple, o sea, eso es lo que le llaman sistemas de recomendación. Y en un sistema de recomendación toma en cuenta las opiniones de los usuarios, toma en cuenta el contexto, o sea, qué horas son, dónde estás, o sea, el clima, etcétera, y toma en cuenta las características del lugar. O sea, por ejemplo, estamos hablando del restaurante. En un restaurante son las opiniones de los que ya han ido al restaurante, son las características del restaurante y son las condiciones, o sea, el medio ambiente. Y también viene tu perfil, son 4 aspectos, o sea, son 4 grupos de datos. Entonces, con todo eso, hace una ponderación, es decir, dice, a ver qué es más importante que otra cosa, y a partir de eso te hace la recomendación, o sea, te dice cuál es el restaurante que de acuerdo al dinero que traes, al tipo de dinero, porque hay gente que a veces trae puro efectivo, hay gente que traemos tarjeta nada más, o gente que trae tarjeta y efectivo, y luego la hora, y luego peor, porque imagínate que tú eres vegano o todo eso, entonces te hace
recomendación, lo cual es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, en el documental que vieron la unidad pasada sobre el poder de las matemáticas, en un momento dado les explicaron, o bueno, mencionaron el concepto de un sacerdote que trataba de explicar el clima y trataba de explicar las probabilidades condicionales, ¿sale? Entonces, pues muchas veces nosotros vamos a ver que un evento es válido. Por ejemplo, ahorita, yo tenía que revisar unas cosas ahorita a las 12, pero de repente salió algo que me pidieron hacer otras cosas y pues ya no lo hice. Entonces ahorita a las 2 que termine voy a empezar a hacerlo. Y entonces son condicionales, son cosas que suceden dependiendo de lo que haya sucedido anteriormente, ¿sí? Entonces hay eventos que condicionan o son antecedentes o son causas de otros eventos, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que les muestro de esta parte de transparencia y de lo corrupto, que eso es algo malo, esto puede ser un antecedente, es que es bien curioso, ¿no? Porque México, a pesar de ser corrupto, porque lo es, a pesar de tener violencia, sí, imaginemos que aquí le pregunto, igual dime los países más violentos en Latinoamérica, le voy a preguntar, los países más violentos, imagínate, aquí estamos nosotros, ¿eh? O sea, nosotros estamos en el lugar 1, 2, 3, 4, 5. Somos el quinto país más violento de México, del continente. Bueno, en la parte de Latinoamérica, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí la pregunta interesante, y quiero que me la contesten rápido, es, ¿por qué creen ustedes que que México, a pesar de ser corrupto, a pesar de ser violento, a pesar de ser pobre, porque muchas de nuestra infraestructura también tiene problemas, ¿no? O sea, las carreteras tienen hoyos, etcétera. ¿Por qué aún así estamos entre los 10 países más turísticos del mundo? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, compañeros, ¿por qué se imaginan? A ver, díganme alguien, ¿por qué creen que estamos entre los países más turísticos del mundo? A ver, Pues serían las atracciones turísticas que tenemos en México, profe. sí, claro, es que vamos, México no nada más es un país que es que es para visitar cultura. ¿México qué tiene? De todo. Bueno, por ejemplo, en este gráfico, en el 2018 estábamos en el 7. O sea, así que diría alguien que no tenemos, ¿no? ¿Están de acuerdo que tenemos bueno, aquí ya no salimos, aquí ya pasamos después del 11. España, está raro. Sí, depende de la fuente, ¿no? Pero sí, normalmente estamos entre los países más visitados del mundo. Y miren, aquí estábamos en tercero. Ah, bueno, no, es los países más afectados. Francia y México fuimos de los países también más afectados. ¿Sale? Pero porque tenemos de todo, ¿no? O sea, porque puedes venir a México no nada más a visitar, ¿a qué puedes venir también? Te compras, puedes venir a comer, ¿no? Sí, puedes venir a disfrutar los distintos tipos de gastronomía. Puedes visitar lugares turísticos, puedes visitar... bueno, pues es que hay de todo en México. Sí, vamos, incluso hasta la gente que le gusta, por ejemplo, el chantolo, ¿no?
O sea, al visitar, bueno, a mí sí me ha tocado verlo un poco. Y ver los bailes y ver las ceremonias y todo eso y los altares, wow. Entonces, bueno, entonces, regresando a donde estábamos, el último tema, teorema de Bayes. Es la teoría de probabilidad que fue planteada por el filósofo y sacerdote inglés Thomas Bayes del siglo XVIII, que expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado que existe B, en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de solamente A. A ver, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de varias probabilidades. Primera, la probabilidad de que suceda un evento dado que ocurrió otro, ¿sí? Ejemplo, la probabilidad de que tengas un buen empleo dado que terminaste una carrera. La probabilidad de que tengas un buen matrimonio dado que duraste varios años de novio. La probabilidad de que llegues bien a tu destino dado que vas en un auto en buenas condiciones. La probabilidad de que pases la materia dado que entregaste todas las evidencias que te solicitó el docente. ¿Sale? Esa es una probabilidad. Ahora, te dice que esto está dado por la probabilidad del evento B dado A, o sea, una probabilidad de causa-efecto, y la probabilidad marginal de solo A, o sea, la probabilidad de que ocurra simplemente el evento sin ninguna causa, ¿no? En términos generales y menos matemáticas, el teorema de Bayes es de enorme relevancia, puesto que vincula la probabilidad de A dado B, ¿sí? Es decir, sabiendo la probabilidad de que tienes un dolor de cabeza, sí, se podría saber si o sea, por ejemplo, ahorita lo del COVID, ¿no? Dado que te duele la cabeza o estornudas mucho, ¿qué probabilidades tienes de tener COVID? Claro, los síntomas más fuertes y los que me consta porque yo los viví son el que pierdas el sentido del gusto o del olfato. ¿Sí? Yo me estaba poniendo una pomada olía muy feo. Pues yo no lo sentía hasta que me dijo mi esposa que no huele tan feo que huele la pomada. Digo, no. Entonces, ya después pues me enteré que tenía COVID, ¿no? Obviamente los dos teníamos, pero ella no le dio de esa forma. Pero uno de los síntomas más importantes es ese, que pierdes el sentido del gusto, o sea, las cosas ya no te saben igual, y el sentido del olfato. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, o sea, lo interesante en este teorema de Bayes es eso, que relacionas una cosa con otra, ¿sale? Entonces dices, a ver, entonces hablamos de dos probabilidades. La probabilidad condicional, la probabilidad de un evento dado que ocurre otro, y estamos hablando de otras dos probabilidades, la probabilidad que liga dos eventos y la probabilidad de que sucede el evento solo, ¿sí? O sea, por ejemplo, lanzar una moneda es un evento solo, que es 0.5, porque tenemos una moneda y tiene dos caras. Pero si dices, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que salga una cara si yo le soplo o le o llega una corriente de aire, ¿no? Entonces ya no es el volado por sí mismo, sino ya ocurrió otro evento que lo modificó. Si B1, B2 hasta B de K son eventos que constituyen una partición del espacio muestral, para eso, entonces para cualquier evento A en ese tal que la probabilidad de A debe ser mayor o igual. Un espacio muestral es todas las posibilidades que vas a tener, ¿sí? Normalmente la probabilidad siempre tenemos que decir, bueno, decimos el espacio muestral, ¿cuántos pueden ser? O sea, por ejemplo, en juegos es muy simple, ¿no? En un dado, pues hay 6 caras, o sea, 6 posibilidades. En un dominó hay 28 fichas, entonces hay 28 posibilidades. Y en muchas cosas, pues también depende, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos, hablábamos de las playas de México, ¿no? Pues se fue a una playa en México, hay 220, creo que, no, eran 400, eran muchas. Entonces, normalmente cuando tienes un evento, por ejemplo, aquí tienes el evento 1, el evento 2, hasta el evento K, es la probabilidad de que suceda el evento K, dado que existió el evento B1, dado que existió A. O lo contrario, el que no sucede A y simplemente no sucede B.
El caso otro, el evento 2, que sucede el evento 2, B2, porque sucedió A, ¿sí? O sea, es esa típica. De hecho, está lo interesante porque precisamente lo contrario de esto es lo que le llaman la paradoja de la abuela. No sé si se acuerdan o lo han oído alguna vez, ¿sí? La paradoja de la abuela consiste, tú estás aquí porque tus abuelos se enamoraron y tuvieron una hija o un hijo, y luego ese hijo se enamoró de alguien más, se casaron y te tuvieron a ti. Pero ¿qué pasa si volvieras en el tiempo y y conocieras a tu abuela y se enamorara de ti? ¿Me explico? Mm, Sí, sería una barbaridad, ¿verdad? Bueno, sí, por eso le llaman la paradoja de la abuela. Sí, porque dice, sería su esposo, sería su nieto, sería su... quién sabe, ¿no? Pero bueno, de nuevo regresamos a lo que es la condicionalidad. O sea, por eso dicen que no podemos regresar en el tiempo. O si regresamos en el tiempo, como dicen los cómics, creas un multiuniverso, ¿no? O sea, porque ya no sería el mismo universo, ya no serías el nieto, sino vendría siendo el esposo, pero bueno. Ok, B, eventos que suceden antes. A, eventos que suceden después, el efecto. A ver, ¿alguien me puede decir en qué podría aplicarse la probabilidad condicional? por decir, te disparan, te sacan la bala, por consiguiente va a cicatrizar la herida. Ajá, o sea, la cicatriz tuvo que venir de que te dispararon. Ujú. No puede haber sido antes de. O sea, no puedes haber tenido una cicatriz si no te dispararon primero. O sea, la causa te dispararon. Efecto, ¿sí? Ujú. Ok. Y de hecho, a ver, no, a ver, nada más rápido antes de continuar. Ya ven que me encantan las encuestas. ¿Cuántos de aquí les gustan las series policíacas? Donde tienen que descubrir quién es el asesino o el malo, todo ese rollo. Tienes que ser muy analítico, ¿no? O sea, por ejemplo, autores como Agatha Christie, como Arthur Conan Doyle, como George Simenon. Y bueno, a mí que me encanta el espionaje, pues John Le Carré, Frederick Forsyth, Thomas Harris, nada más a tres. Bueno, esperaba que fuera un poquito más. Sí, bueno, cuatro. Sí. Es que es muy interesante porque precisamente ese es el concepto de causa y efecto, ¿no? ¿Qué es lo que hace un detective normalmente? ¿Qué es lo que buscan siempre? O sea, ya saben que se murió el cuate, ¿no? Pero empiezan a ver primero cómo fue el efecto, ¿no? Primero cómo se murió, cómo, Pues buscan todos, pistas, ¿no? O sea, buscan qué arma ocupó, si era zurdo, si forzó la chapa, si batalló, no sé, si hubo forcejeo, mm, sí, si fue un accidente. se evalúan todas las causas para los efectos que tuviste, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú le disparas a un cadáver, la sangre y el eso no se comportan igual cuando... No sé si alguno de ustedes alguna vez vio una serie de esas policíacas como Bond o como... que no son necesariamente policíacas, pero también implica investigación, como Doctor House, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre ves eso, dices, la probabilidad de que se observe un efecto y que la causa haya sido BDR. Entonces, la fórmula es esta, la probabilidad de que suceda el evento por la probabilidad de que el evento sucedió dado que sucedió A sobre la probabilidad de A, de la probabilidad de que ocurra el evento solo. Ahorita vamos a ver un ejemplo rápido. Dice, imagínate, tienes dos métodos, A y B, para enseñar cierta destreza. O sea, tienes dos maneras de enseñar ¿cómo se llama? Una cierta habilidad industrial. El porcentaje de fracaso del método A es 20% y el del B es de 10%, el porcentaje de fracaso. O sea, dado que se utilizó un método, la probabilidad de que no aprendan. Entonces, en uno es de 0.1 y en otro es de 0.2. Dice, sin embargo, como el método B es más caro, se aplica solamente el 30%. O sea, este tiene una menor probabilidad, o sea,
digamos que tiene mayor efectividad, pero es más caro, por lo tanto se aplica nada más el 30%. Y por lo tanto el punto 7 se aplica el otro, o sea, se aplica uno, ay, se aplica el que tiene mayor error, se aplica más, pero porque es más barato, no porque sea mejor. Sí, recuerden que muchas cosas son así. O sea, muchas cosas no se usan porque sean lo mejor, se usan porque es más barato. Es como, diría alguien, es como el licor, ¿no? No, bueno, nunca lo he hecho y espero nunca hacerlo, pero hay licores mezcales y, ¿cómo se llama? Licores de agave y demás que son muy baratos, que se consumen mucho, pero no porque sean buenos, sino se consumen porque son baratos. Entonces dice, una trabajadora recibió capacitación con uno de los métodos, pero no aprendió la destreza, no aprendió. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya enseñado con el método A? ¿Sí? Sí, o sea, lo aplicas, o sea, tienes estas condiciones. El método A lo aplicas el 0.7%, o sea, 0.7, o sea, el 70% de las veces de 10 trabajadores se lo aplicas a 7. El método B se lo aplicas a 3. El método A tiene una efectividad o sea, tiene una probabilidad de que no aprendan del punto 2. El método B tiene una probabilidad de que no aprendan del punto 1, ¿sí? Y ya les dije, lo lógico sería aplicar puro punto, perdón, aplicar el método B, pero no se aplica porque es más caro. Entonces, lo que se hace es esto. El punto 7 es la probabilidad de que se aplique el método A. Punto 2 es la probabilidad de que de falla del método. Entonces abajo se van sumando las probabilidades, todas las demás, la probabilidad del método A y la probabilidad del método B, y se saca la división y te da 0.823, lo cual implicaría 0.82 es un valor alto o es un valor pequeño. Recuerden que la probabilidad es de 0 a 1. 1 es el más alto, 0 es... Es alto. Es alto, exacto. Entonces la probabilidad es casi 8 de cada 10. No, no es casi, es más de 8 de cada 10. Entonces significa que la probabilidad de que le enseñaron a la persona con el método A es muy alta, muy, muy alta. ¿Sale? Y es lo mismo, o sea, por ejemplo, ahorita lo que les decía, los países más violentos, los países más corruptos, pues lo más probable es que no, después de haber visto eso, no recomiendes ir a esos lugares, ¿no? Claro que en México sí, ¿no? Porque dice, no se preocupe, usted va a estar en peligro, pero vale la pena, diría alguien, ¿no? No, Va a tampoco, ¿no? disfrutar. Va a disfrutar, sí, aunque le roben la cartera, o aunque le cobren de más en el hotel, o... Bueno, a nosotros nos pasó en un hotel precisamente que se metieron a nuestro cuarto. El cuarto daba a la alberca, entonces, bueno, yo estaba bien dormido y mi esposa de repente que levanta y me dice, oye, que entraron al cuarto. Y yo, ¿qué hora? Digo, yo estaba bien dormido. Y ya voy viendo una charola con cervezas y demás ahí en la mesa del cuarto. Y ay, qué bonito regalo, pero pues no. Digo, tampoco se vale, ¿no? Que entren así. Y entonces ya nos quejamos a la recepción y sí, el mesero se había equivocado. Se equivocó y como las cerraduras eran muy malas, pues se pasó. Se pasó y nos dejó ahí. Obviamente, pues le regresamos las cervezas, ¿no? Digo, no solo tomar en viajes, entonces ya al día siguiente nos fuimos. Pero es un problema, ¿eh? Es un problema, que es, por ejemplo, en el caso de ustedes es interesante porque dices, ¿qué pasaría si, si eso, ¿no? Si te secuestran o si te roban o cosas por el estilo. Entonces sí habría que ver ciertas cosas, por ejemplo, a un amigo de Ecuador que dijo que quería venir a México. Yo le recomendé mucho la ruta, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México y Puebla. Le digo, todo ese corredor es, wow, vale la pena. Pero yo le recomendé Michoacán. En Michoacán no se te ocurra, no se te ocurra si rentas un carro, nunca vayas más allá de Pátzcuaro y nunca salgas de la supercarretera. O sea, nunca te ocurra meter
los pueblitos. Entonces, ¿por qué? Porque la probabilidad, digo, así, yo sí, pero la probabilidad de que le pase algo puede ser muy grande. De nuevo, dices, imagínate, tienes otros dos métodos, C y D. La probabilidad de fracaso del método C es 30% y el del D es del 5%. Por el otro lado, D es el más difícil de enseñar y solo lo aplican un 20%. Entonces, arriba serían el punto 8, que es el tiempo que lo dan, que es D. A ver, no. Dice, por otro lado, D es más difícil de enseñar, solo aplican un 20% del tiempo. Y el otro 80% es C. Entonces, te dice, ¿cuál es la probabilidad de que algún trabajador con resultados erróneos haya aprendido con el método C? Entonces, los valores del método C son el 30% que fracasa y que se enseña un 80%, o sea, sería 0.8 por 0.3. Abajo es la sumatoria de todo, sería 0.8 por 0.3 más 0.5 por 0.2. Y te da un 0.7, ¿sí? 0.7 es un valor alto o bajo. Es bajo, ¿no? 0.7. ¿Qué Sí. dijimos que a partir de cuándo se podría considerar que ya es aceptable o alto? ¿Y cuándo Arriba ya de se punto considera 5, como ¿no? bajo? Exacto, que sería el volado, ¿no? El 50-50, dices, ya más de 50 ya es alto, ya es como ya pensarle, ¿no? Digo, todo el mundo ya sabemos que las posibilidades son medias en 0.5 y de ahí para arriba ya es alto, ¿no? Y de ahí para abajo es bajo, obviamente, suena redundante, pero es cierto. ¿Sale? 0.7 entonces es bajo o alto. 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 Sí. Entonces es lo mismo, ¿no? Si aquí dice, un doctor dispone de 3 equipos electrónicos para realizar ecosonogramas. El uso que le da a cada equipo es de 0.25 al primero, 0.35 al segundo y 40% al tercero. O sea, tenemos 3 eventos. Uno se usa el 0.25, el otro 0.35 y el otro 0.40. Se sabe que los aparatos tienen una probabilidad de error del 1%, 2% y 3%. Un paciente busca el resultado de una ecografía y observa que tiene un error. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se haya usado el primer aparato? Entonces, el primer aparato, recordemos que se usa, la probabilidad de que falle es del 1%, pero se usa un 25%. Entonces, son los datos que vienen arriba. Abajo, son multiplicar las probabilidades, que son probabilidades condicionales, de cada uno de los 3 aparatos, primer aparato, segundo aparato y tercer aparato. Al hacer todas estas multiplicaciones te da que la probabilidad de que se haya usado el primer aparato es de 0.116 o redondeado sería 12%. ¿La probabilidad es baja o alta? O sea, el ecosonograma salió mal y sabemos que la probabilidad de que haya sido en la primera máquina es de un 12%. Pregunta, ¿la probabilidad es alta o baja? 12%. Es baja. Es baja, es bastante baja. ¿Y para qué te serviría entonces saber que es baja? Si sabes que una máquina tiene poca probabilidad o que con las condiciones de que falle, ¿para qué te serviría? ¿Para qué le serviría? Para no utilizarla porque voy a tener conflicto con ella. Más bien es al revés. O sea, como la probabilidad es baja de que falle, la uso más y las que tienen más probabilidad de que fallen las uso menos. ¿Es lógico el razonamiento o no? Sí, perdón, entendí al revés yo. Sí, no importa. Nunca les ha tocado con los cuates, a quién van a invitar dependiendo de qué tan mitotero sea? ¿Qué tan probable te diga que sí jala? Diría alguien. ¿A cuál invitas más?
al que sea A menos los más probable, parranderos. a los que sea más probable que te digan que sí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? Sí, o sea, te vas a ir de antro y dices, ¿a quién invito? Pues invito a Juanito y a Pepe, que son los más parranderos y que siempre dicen que sí. Y ya. ¿Y por qué? Porque la probabilidad es más alta de que digan que sí. Pregunta, ¿es 100% seguro que digan que sí? No. Pero la probabilidad es más alta. Recuerden qué es eso. Lo que decía Fátima al principio, ¿para qué lo hacemos? Pues para tomar decisiones, nada más. En la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los pacientes son niñas. De los niños, el 35% son menores de 24 meses. El 20% de las niñas tienen menos de 24 meses. Un pediatra ingresa a la sala excepcional un infante al azar. Determina el valor de la probabilidad de que sea menor de 24 meses. Entonces sería la probabilidad condicional del 60% por el 60% de que los pacientes son niñas, con el 20% de que las niñas sean menores de 24 meses, o sea, son menores de 2 años, más la probabilidad de que a ver, el punto 4 hasta arriba. Obvio, si el 60% de los pacientes son niñas, pues obviamente el 40% de los pacientes son niños. Entonces los niños se multiplica por la cantidad o sea, la cantidad de niños es el 40%, es decir, el punto 4. Entonces se multiplica por punto 35 porque es la cantidad de niños que son menores de 24 meses. Entonces la probabilidad de que un niño, de que no importa que si sea hombre o mujer, tenga menos de 24 meses es 0.26, o sea, pequeña. Ahora, una probabilidad de Bayes dice, si el niño resulta menor de 24 meses, determine la probabilidad de que sea una niña. Entonces, de nuevo, los números 0.6 por 0.2, 0.6 porque es la probabilidad de que sean niñas, 0.2 porque es la probabilidad de que tengan menos de 24 meses, dividido sobre lo que vimos acá arriba. Al sacar la división me da 0.46%. ¿Es baja, es media o es alta la probabilidad? Punto 46. Punto 46, ¿cómo veríamos la probabilidad? ¿Es alta o es media? ¿O es alta? Media, ¿no, profe? Si es media porque se acerca mucho al volado, ¿no? El volado es 0.5 o 50%. Recordemos que el volado son las mismas posibilidades de ganar como las mismas posibilidades de perder. ¿Ok? Que es el punto medio. ¿En cuáles cosas debes de apostar? Pues aquellas que tengas más del 50% de probabilidades. Es lo que debes de apostar. Bueno, no apostar, seleccionar. ¿Sale? O sea, es que es muy variado, son muchos factores. Por ejemplo, cuando seleccionan personal, a ver, les pondré un caso ya para irnos y ya mañana vemos el último ejemplo, la parte de, bueno, igual pues vemos los ejercicios, pero bueno, les conté un caso que me ocurrió. Cuando me iban a contratar en una fábrica, pasé por el médico y ya me dijo, ¿sabes qué? Necesitas lentes y te los van a pagar, así que di que sí. Dije, bueno, pues digo que sí, pues nunca había usado, tenía 26 años. Entonces, me dice el médico, ¿no? Así como medio cruel. Va y me dice, ¿sabes qué? Esa muchacha no la vamos a contratar. Dije, pues está muy bonita, qué feo es. Bueno, le dije, bueno, ¿y por qué no la va a contratar? Le dije, no le dije bonita, ¿no? Nada más se me hizo extraño. Dije, ¿por qué va a recomendar que no la contraten? Y me dice, porque el problema es que no usa métodos anticonceptivos. Entonces la probabilidad de que en 3 meses salga embarazada y de que le tengamos que pagar los gastos que implica ese tipo de cosas, bueno, lo que sea, y son costos para la compañía. Dije, wow.
Y entonces sí tenían así como una probabilidad, ¿no? O sea, una probabilidad condicional. Y de hecho en algunos lugares públicos, hasta hace 20 años, les pedían una prueba de no maternidad a las mujeres que las contrataban, ¿no? Claro, después la ley cambió y el feminismo y les dijeron, pues no se vale, ¿no? Porque es discriminación, porque a los hombres no les piden algo así o algo parecido, ¿no? Entonces, sí, ya se me van a decir, ay, no, pero eso pasó. Entonces es una probabilidad condicional. Dado que ocurre algo, pues la probabilidad de que ocurra lo otro. Y es un problema, es un problema porque la discriminación puede ocurrir por eso, ¿sí? O sea, la discriminación de que digan simplemente, dado esto, entonces esto, wow. De hecho pasa mucho, incluso pasa con las escuelas, ¿no? Si vienen de tales escuelas, sí los admitimos. Si no vienen, no los admitimos. Y ocurre, ¿eh? A mí me pasó. Bueno, yo venía de esa escuela, sí, ¿no? Pero ciertas cosas no te aceptan. Entonces, si las probabilidades condicionales son demasiado, pueden conducir mucho a, ¿cómo se llama? Discriminación. ¿Sale? Pero también la mayor parte de las veces sirven mucho, ¿eh? Sirven mucho porque, por ejemplo, yo ahorita tengo mucho que hacer, pero pero yo asumo que soy bueno para revisar, entonces espero terminar de revisar a más tardar a las 6, 7 de la noche, así que ya para por lo menos descansar un ratito, ¿ok? ¿Alguna duda, compañeros y compañeras, de las probabilidades condicionales? No, ninguna. ¿Ustedes creen que hay una probabilidad condicional de que cuando van al antro o además está condicionado qué tan arreglados van? Sí, ¿La ropa que llevan? ¿O sí, el tipo de gente que, o sea, por ejemplo, si aparentan ser gente de dinero, tienen mayores probabilidades de salir con pareja que salir solos? un poco, Un poco. un poquito. Pero bueno, Hay 50-50. bueno, entonces es una probabilidad media, ¿no? Ya no es tan poco. O sea, probabilidad poco sería un 5%, 10%. Eso es poco. 50% no, ya es algo pensarse. Y un 80, 90%, pues es un chorro. Mucho, o sea, una probabilidad muy alta. O sea, tiendes a lo seguro, ¿no? Y en el caso de las compañeras, pues supongo que es igual, ¿no? De que el chavo de perdido vaya bañado, vaya bañado, peinado, etcétera, etcétera. También depende mucho, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro boleto. No hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Me dijeron? Ninguna. Y nos vemos mañana. Los mensajes que me envíen me voy a tardar un rato más porque ahorita tengo mucho que revisar. Entonces, no se desesperen si contesto, pero por favor, ténganme paciencia, porque también es una probabilidad condicional. La probabilidad de que les conteste pronto, dado que tengo mucho que revisar, es muy poca. O sea, la probabilidad de que les conteste pronto sería como 20%, 15%. ¿Sale? Más o menos es lo que yo le calculo de probabilidad. Sale, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.